Hola, buenas tardes muchachos. Estamos ahora reunidos para hacer una corrección, unos pequeños alcances respecto a la evaluación formativa que se les envió esta semana, ¿ya? Bien, la evaluación formativa tenía como propósito más que nada evaluar estrategias de comprensión lectora pensada en textos expositivos y argumentativos. Ya para ello, la primera estrategia, recordando también la argumentación, era reconocer el tema y la tesis de cada tipo de texto. ¿Ya? Recordamos que para identificar el tema, lo correcto es preguntarse de qué habla el texto, de qué se habla. Y eso me da una respuesta que es simple, directa, sin explicación. ¿Ya? En el primer caso, ¿de qué se hablaba? De la clonación humana, ¿cierto? Ahora, la tesis es el punto de vista que tiene el emisor del texto frente a ese tema, ¿ya? Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es la postura, cuál es la posición que tiene el emisor respecto al tema de la clonación? Y ahí, ¿cierto?, se tiene que sintetizar la idea más importante y la que es en el fondo de lo que nos quiere convencer el emisor del texto argumentativo, ¿ya? Bien, entonces la primera parte de la evaluación eran ejercicios similares a los que desarrollamos en una guía de clase, donde tenían textos breves que hablaban de diferentes temas controversiales. Ya recordemos que la argumentación surge en base a lo que es polémico, ya donde hay temas que despiertan diferentes puntos de vista y nos obligan a fundamentar nuestras opiniones. Bien. Aquí estoy revisando entonces la evaluación que ustedes hicieron. Yo les adjunté ahí el solucionario, así que voy a ir más que nada a los ejercicios que quizás son más complejos, que no se explican tanto por sí solos. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes escriben al correo y yo prontamente les respondo en el caso de que no haya quedado muy clara la explicación en este video, ¿ya? Bien, posteriormente se encontraban con ejercicios de selección múltiple donde también se les consultaba acerca del tema, había vocabulario contextual, ¿cierto? Y también identificar los propósitos comunicativos presentes en cada texto que eran de muy variada naturaleza como ustedes pudieron darse cuenta, ¿ya? Por ejemplo, me voy a ir a algunos ejercicios para que saquemos ahí algunas deducciones importantes. Aparecía un ejercicio donde que era muy breve y se consultaba de por qué se puede objetar el argumento que se da, ¿cierto? Y el texto era: como padre del escritor puedo decir que su última obra es el mejor libro que se ha publicado, ¿ya? Recuerden que ahí la pregunta, ¿cierto?, era por qué se objeta, por qué este argumento sería no válido. La pregunta no está diciendo o no está sugiriendo que usted busque cuál es la respuesta, cuál es la afirmación, bien digo, que es falsa o cuál es la que es verdadera. Está diciendo por qué este argumento no es válido. Y ahí ustedes tenían que reconocer que había un problema, ¿cierto?, ético, en el sentido de que quien opinaba o quien afirmaba esa aseveración tenía un parentesco en la persona de la que estaba hablando, ¿cierto? Y ahí entonces estaba la imposibilidad de presentar este argumento, ¿ya? Recordemos también que cuando argumentamos no estamos acá contra lo que son las personas o con las personas, ¿cierto? Estamos en contra o a favor de las ideas que promueven las personas. Recuerden que cuando cruzamos esa línea cometemos una falacia que se llama apelación al hombre, ¿ya? Bien. Voy posteriormente a otro texto para que analicemos. Por ejemplo, acá el texto 3 abordaba un decreto, ¿cierto? Era la promulgación de un decreto, ¿ya? Acá ustedes tenían que reconocer la estructura argumentativa, ¿bien? Entonces se les consultaba por la función del segundo párrafo, ¿ya? Y voy acá, como ustedes tienen ahí su material a mano, yo lo releo, dice que en dicha revisión se concluyó que determinadas materias requieren actualizarse y perfeccionarse a fin de obtener un instrumento jurídico eficaz y eficiente que permita proteger adecuadamente a la comunidad de la contaminación acústica proveniente de fuentes fijas. Si usted se fija, esta información que se presenta en el párrafo 2 está fundamentando lo que es la importancia del decreto. Por tanto, si es la fundamentación o la razón por qué, siempre va a ser una base, ¿ya? Que era la respuesta que ustedes tenían que identificar ahí como correcta, y el propósito, por supuesto, era dictar este decreto, el propósito comunicativo. Posteriormente, en el texto 4, donde se aborda el tema de la mujer aristocrática, se les consulta igual, propósito comunicativo, que es algo que vamos a ver en la guía posterior, intención y tono del emisor. ¿Ya? Y acá más que nada el propósito es informar sobre la situación en que vivía la mujer aristocrática.
Ojo que el texto acá no está todavía defendiendo un punto de vista, solamente está describiendo en qué condiciones vivía la mujer aristocrática. ¿Ya? Por tanto, ahí no vamos a considerar como correctas criticar el control masculino, convencer de esto, no, porque solamente está haciendo ahí, está entregando más que nada la información. Probablemente después da su punto de vista al respecto, pero por ahora nos está ciñendo más que nada a los datos, a los hechos. ¿Ya? Después teníamos un texto diferente, que esto también un poco para ir introduciendo el tema del discurso público, que va a ser lo próximo que revisaremos, ya donde un orador se dirigía a un público con la finalidad de demostrarles de que el alcohol hace daño, ¿bien? Y ese era como el contexto. Se les consultaba en la 14, ¿qué propósito comunicativo predomina en la intervención del orador? Y ahí, ¿cierto?, es convencer. Claro, con su intervención que busca y con esto que cuenta al final, ¿cierto?, de cuando pone el vaso con agua, el vaso con alcohol, busca de esta forma convencer al auditorio de que efectivamente el alcohol es dañino para la salud, ¿ya? Después se le consultaba en la 15, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a una opinión o juicio? Ya, y ahí, ¿cierto? La opinión era, por ejemplo, lo que dedujo una persona que estaba por el público y dijo, ¿cierto? Que quien toma alcohol no va a tener gusano, ya que eso estaba contenida en la opción B. Las otras no se formulan como opiniones, como juicios personales, ¿ya? Y el texto corresponde más que nada a una exposición. El texto 6, ¿cierto? Se habla sobre Sócrates, ahí ustedes tenían que reconocer, se parte ahí como de una alusión a la madre de Sócrates, pero sin embargo, ¿cierto? El texto apunta a él, ¿ya? A su legado, a su forma de ver las cosas. ¿Bien? Para él, fíjense en el segundo párrafo, para él la enseñanza no era hacer entrar ideas ajenas a la mente, sino buscar la sabiduría desarrollando la propia. O sea, ¿cierto? Vemos que todo está referido a Sócrates, de él estamos hablando. Bien, y la 18, que en el fondo conecta el párrafo 1 con el párrafo 2. ¿Cuál de los enunciados sintetiza las ideas expuestas? Y ahí está esa comparación que se da entre la función de los filósofos y las comadronas, ¿ya? Bien, el texto 8, claramente acá, si nosotros vamos a hablar de un tema y lo proponemos de manera separada, paso 1, 2 o 3, estamos haciendo una clasificación. Ya bajo ese razonamiento se sustenta la respuesta a la pregunta 19. ¿Bien? El tema del texto, ¿de qué se está hablando? La escritura cretense, ¿cierto? Sin lugar a dudas, ese es el tema general que agrupa a los otros. Después el texto 9 nos presentaba algo sumamente diferente porque es un texto literario, acá del almohadón de plumas se les pedía que ustedes reconocieran la idea principal, ¿ya? Es decir, tratar de poner una etiqueta a todo lo que leímos anteriormente, a todas las acciones descritas. Y eso está contenido en la D, los efectos que fue provocando la enfermedad en la salud de Alicia, ¿ya? Porque básicamente el texto se trata o aborda ese aspecto. Bien, después el texto 10, acá, ¿cierto? Lo que se hace es una breve enunciación de los propósitos del científico que se menciona, ¿ya? Si bien no hay una descripción detallada o acabada, sí es como una manera introductoria de acercarse a su teoría, a su planteamiento. Bien, y esas serían las preguntas de selección múltiple. Ya recuerden, cualquier duda, inquietud, algo que no haya quedado suficientemente claro, siempre acercarse ahí a consultar, tratar también de trabajar en orden, muchachos, los materiales tal como se van asignando. Ya si están haciendo su lectura de 100 años de soledad, también lo mismo, mandar ahí sus problemáticas ahí al correo para poder ser resueltas. Bien, eso sería entonces por hoy con la corrección de lo que es la primera evaluación formativa y nos estamos viendo próximamente entonces en otro video explicativo. Que estén muy bien, chao.